Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un enfoque puramente psicológico. Vamos a hacer un resumen didáctico sobre un tema que es, francamente fascinante, la mecánica de nuestra propia mente. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué recorrido exacto hace un simple impulso desde que entra por nuestros sentidos hasta que de repente se convierte en una idea compleja o incluso en sufrimiento? Es como un viaje morfológico increíble por nuestro interior, lleno de giros, y lo vamos a ir desgranando paso a paso de una forma súper visual y directa. Y a ver, para que este resumen didáctico sea realmente útil y riguroso, nos vamos a basar de forma íntegra y exclusiva en los conceptos del texto Apuntes de Psicología de Silo. O sea, no vamos a dar interpretaciones vagas o subjetivas. Vamos a usar este material para mapear con una precisión casi milimétrica cómo nuestra percepción procesa literalmente absolutamente todo lo que experimentamos. Bueno, para descifrar toda esta arquitectura mental, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero veremos el origen de los impulsos, luego pasaremos a la abstracción y asociación mental, de ahí a la traducción de señales internas, después las formas de la conciencia y para terminar abordaremos algo brutal, la ilusión del sufrimiento. Así que venga, empezamos por la sección 1, el origen de los impulsos, o lo que es lo mismo, cómo entran los datos en nuestro sistema psicológico. A ver, todo arranca con la recolección de datos, ¿no? Los impulsos nos llegan inicialmente desde dos inmensas fuentes de información, nuestros sentidos, tanto internos como externos, y nuestra memoria. Estos datos en bruto viajan hasta chocar con una instancia clave de nuestra mente que llamamos el coordinador. Y aquí ocurre la primera magia de esta maquinaria. Resulta que el coordinador jamás trabaja con datos vacíos o sueltos. Los transforma de forma inmediata en representaciones, en imágenes mentales concretas. Y a partir de ahí, el sistema monta lo que llamamos una imagen-respuesta, que es vital para que podamos reaccionar a lo que nos está pasando. Pero claro, ¿para qué hace todo esto la conciencia? Pues literalmente trabaja sin descanso como un motor de compensación para mantener un equilibrio súper delicado entre nuestro interior y el mundo exterior. Fijaos cómo lo clava. Si hay tensiones por dentro, la conciencia te suelta un ensueño, una pequeña ensoñación diseñada específicamente para restaurar esa paz interna. Si el problema o la necesidad está afuera en el entorno, genera un desplazamiento motriz, un movimiento físico, vaya. Y si lo que hace falta es conectar intelectualmente con los demás, pues el sistema genera lenguaje. Todo para mantenernos en equilibrio. Pasamos a la sección 2, abstracción y asociación mental. Vamos a conocer las dos vías principales por las que se mueve ese coordinador. Y aquí es donde se ve brillantemente la doble cara operativa de nuestra mente. Cuando nos enfrentamos a una representación mental, la conciencia tiene dos caminos. Por un lado, puede tirar por la vía abstractiva. La función de esta vía es súper práctica, destilar la realidad. Coge un montón de fenómenos abrumadores y los reduce a sus características más puras y esenciales. Por otro lado, tenemos la vía asociativa, que hace un trabajo de interconexión brutal. Coge esa idea y la enlaza con cosas que ni siquiera están ahí, tirando muchísimo de la memoria. Y lo hace basándose en tres principios: similitud, contigüidad y contraste. Básicamente, cualquier pensamiento estructurado que tengamos va a circular por alguna de estas dos vías. Lo que nos lleva de cabeza a la sección 3, la traducción de señales internas, o cómo se deforman los impulsos antes de llegar a la conciencia. Entonces, el punto absolutamente clave aquí es entender el concepto de traducción. Resulta que los impulsos que salen de nuestros sentidos o de nuestra memoria no llegan limpios, se traducen y se transforman profundamente muchísimo antes de alcanzar formalmente la conciencia. Es decir, incluso antes de entrar en esas vías de abstracción o asociación que acabamos de comentar, el dato ya ha sido alterado. ¿Por qué? Pues por cómo estaba configurada nuestra estructura mental previamente. O sea, la mente recibe una información que ya no corresponde exactamente con el dato puro original. Es un filtro brutal. Vamos a ver cómo funciona este motor de traducción con un ejemplo clarísimo. Imaginad un impulso cinestésico, que es una señal física muy profunda de vuestro cuerpo, como, no sé, una molestia en el estómago. Esa señal empieza su viaje hacia la consciencia, pero por el camino, ¡pum!, ocurre la traducción. Como resultado, la representación final en vuestra mente no se configura como un dolor de tripa, sino que de repente se manifiesta como una imagen visual súper preocupante. El origen era pura biología interna, pero la mente te lo proyecta como si fuera una amenaza visual. Claro, con transformaciones así por el camino, imaginaos lo dificilísimo que es rastrear la verdadera causa original de un malestar. Entramos en la sección 4, las formas de la conciencia. Vamos a ver cómo estructuramos los fenómenos en nuestro registro interno.
Ojo aquí porque es imperativo hacer una aclaración súper importante. Históricamente, en la filosofía antigua se pensaba que las formas eran como recipientes vacíos, como entes independientes que estaban ahí esperando a que los procesos mentales llegaran a rellenarlos. Bueno, pues olvidaos de eso. En este análisis descartamos esa idea por completo. Una forma no es ajena al proceso, es sencillamente nuestro ámbito mental de registro interno. Cuando hablamos de la forma de un fenómeno, solo estamos describiendo la estructura particular con la que nuestra conciencia en ese momento exacto logra organizar los datos. Para llevarlo a la práctica y que se entienda mejor, pensad en el fuego. Podéis percibir que hay fuego porque oís cómo cruje, porque veis la luz de la llama o porque de repente oléis el humo. Son canales sensoriales completamente distintos, ¿verdad? Y al principio generan formas de percepción muy diferentes. Pero, y esto es lo fascinante, en vuestro espacio mental, todas estas percepciones convergen. Son totalmente permutables unas por otras, porque al final del día, todas disparan la misma señal. Todas se traducen en un único registro interno súper bien codificado, la señal de peligro. Pero a todo esto hay que sumarle otra capa más de complejidad, el nivel en el que está trabajando vuestra conciencia, porque los distintos niveles de conciencia imponen cada uno su propio filtro, su propio ámbito formal. Esto quiere decir que un estímulo físico exacto e idéntico se va a transformar en imágenes radicalmente distintas si estáis en un estado de vigilia y alerta, si estáis medio dormidos o si estáis soñando profundamente. Al final, la estructura general en la que estéis manda siempre sobre el estímulo particular. Y así llegamos a la recta final. Sección 5. La ilusión del sufrimiento. La consecuencia definitiva de todas estas imágenes traducidas. Llegados a este punto, nos encontramos con una revelación que es absolutamente crucial, la nítida separación que existe entre el dolor y el sufrimiento. A ver, el dolor, mirado puramente como sensación, tiene una mecánica física concreta, directa, en un punto determinado de nuestro cuerpo. Es biología simple. Pero el sufrimiento es otra historia. Aparece cuando esos impulsos viajan por nuestras vías abstractivas y asociativas, y mediante la maquinaria de nuestra mente son fuertemente deformados, traducidos y transformados. No es una simple sensación física, es una representación que se expande muchísimo por el poder de la imaginación y nuestros recuerdos. Es una memorización de sufrimiento, que supone una recreación del símbolo de dolor con su propia real afectividad. Lo que le da todo el sentido del mundo a esta cita directa de los apuntes de psicología, que la verdad es un pilar tremendo para comprender la mente humana. Así es que numerosos sufrimientos no existen en ninguna parte, salvo en las imágenes traducidas y transformadas por la mente. Pensadlo un segundo. Una vez que asimilas que tu psiquismo es un motor de traducción constante, capaz de coger un pequeño malestar físico y convertirlo en una inmensa construcción visual o narrativa llena de angustia, te das cuenta de que una enorme parte de nuestro sufrimiento carece de una base física real y actual. Es alucinante. Fijaos, para cerrar este resumen didáctico, creo que es vital que nos hagamos la siguiente pregunta la próxima vez que sintamos una turbulencia interna. Ante una dificultad que nos parece abrumadora, deberíamos preguntarnos, ¿estamos realmente ante una sensación física pura y localizada o es en gran medida una imagen fuertemente traducida, una bola gigante creada y deformada por los propios mecanismos de nuestra mente? Comprender este viaje morfológico de los impulsos no es teoría barata, es literalmente la llave maestra para identificar esos nudos que solo existen en el teatro de nuestra imaginación y desactivarlos desde la raíz. Ha sido un auténtico placer acompañaros en esta exploración psicológica. Hasta la próxima.